Para el apartado 3.2, sondeo TCP/SYN, hay que instalar primero el servidor de SSH OpenSSH. Voy a la máquina real y como root instalo este paquete. He abierto un terminal de PC1 y ahora voy a arrancar el servidor de SSH. Bien, hay un problema porque la carpeta run sshd no pertenece a root, entonces vamos a cambiarle los permisos. Volvemos a intentar lanzarlo. Dice que no encuentra las claves, no pasa nada. Esto es porque lo hemos instalado en la máquina real y las carpetas etc. de la máquina PC1 son diferentes de las de la máquina real, pero vamos a ver que se ha lanzado correctamente. Fijaros que usando este comando veo todos los servicios instalados en esta máquina y iremos escuchando en el puerto 22, tanto para IPv4 como para IPv6. Si quisiéramos ver solo los de IPv4, ¿vale? Ya lo tendríamos así. Antes de lanzar el nuevo sondeo desde PCX nos dice que tenemos que hacer una captura en R3ETH0, pero fijaros que esta captura la hacemos en R3 porque en R3 tenemos lanzado el servidor de DNS y queremos ver cómo los mensajes de resolución de PCX llegan hasta el servidor de DNS y vuelven hacia PCX. Si nos fijamos en la figura, tenemos una errata porque parece que tenemos dos R3ETH0. Nosotros queremos saber cuál es esta interfaz. Para eso hacemos ifconfig y vemos que la interfaz 4.3, que es en la que queremos realizar la captura, es R3ETH1. Por lo tanto, hay que hacer la captura en R3ETH1. Preparo la captura para hacerla con el parámetro "-n" para que el propio TCP/DAM nos realice resolución y la lanzo. Y desde PCX lanzamos Nmap para que sondee la máquina PC1 desde los puertos 10 al 25, mandando mensajes de establecimiento de la conexión con el flag SYN activo de TCP. Observamos que lo primero que ha realizado es una resolución al DNS, una resolución inversa, para obtener el nombre de la máquina que estamos sondeando. Nosotros solo le hemos dado la IP y aquí ya nos dice cuál es el nombre. Además, encuentra el puerto 22 abierto, que es el puerto de SSH. Interrumpimos la captura y abrimos esta captura con Wireshark. Lo primero que vemos en la captura es el mensaje de resolución inversa al DNS. Se está solicitando un registro PTR, que es dado una dirección IP, devuélveme el nombre. Si venimos aquí a los campos del mensaje DNS, la consulta que se está realizando es un registro PTR sobre la dirección IP 100.01.10. Fijaros que se representa al revés por cómo se implementa el árbol de resoluciones inversas en DNS. La respuesta, que viene de R3, si vamos al campo Answer, nos dice que el registro PTR para esta dirección IP en realidad está asociado al nombre pc1.com. Nmap representa este nombre porque es más fácil y más intuitivo para una persona el poder visualizar el nombre frente a la dirección IP. Además vemos que se están enviando mensajes, segmentos TCP con el flag SYN activo a cada uno de los puertos que estamos realizando el sondeo. En el caso del puerto 22, fijaros, en el primer mensaje va hacia el puerto 22 y en el caso del puerto 22 la respuesta que estamos obteniendo de PC1 es un mensaje SYN ACK. Para el resto de los puertos estamos obteniendo mensajes reset. Entonces, de esta forma, Nmap puede saber que el puerto 22 en realidad está abierto y el resto de los puertos están cerrados porque el mensaje de reset me está indicando que no hay ningún servicio activo arrancado en ese puerto. Si vamos a la ventana de PC3 vemos que Snort no ha activado ninguna alerta y por eso no se muestra ningún mensaje. Ahora el enunciado nos dice que probemos a usar el sondeo anterior
pero para descubrir el tipo de servicio que se encuentra abierto. Ya hemos visto que el puerto 22 está abierto, hay un servicio escuchando, que es el servicio de SSH, y ahora nos dice que desde PCX probemos hacer un sondeo intentando averiguar más información sobre ese puerto que se encuentra abierto. Cambiamos la X por nuestro valor. Antes de iniciar el sondeo, vamos a realizar la captura con el nombre adecuado. Y ahora iniciamos el sondeo. Interrumpimos la captura. Nmap nos muestra bastante información sobre el tipo de servicio que se encuentra arrancado en el puerto 22. Dice que es el servicio SSH y que la aplicación que está corriendo este servicio es OpenSSH con su versión 7.6 en una Ubuntu. ¿Cómo puede saber Nmap toda esta información? La captura nos lo va a decir. Nos fijamos que esta captura está centrada en averiguar información sobre el servicio que hay en el puerto 22. Lo primero que vemos es que PCX sondea a ver si el puerto está abierto, manda un mensaje SYN, el puerto 22 desde la máquina PC1 responde con SYN ACK y después PCX cierra, resetea esa comunicación porque ya ha averiguado que está abierto. Una vez que está abierto, ahora vuelve a intentar conectarse a ese puerto, pero ahora con el objetivo de extraer más información. Para eso manda el SYN, el servidor responde con SYN ACK, se termina de establecer la conexión desde PCX con el ACK que corresponde a los 3 mensajes del establecimiento de la conexión de TCP, y a continuación PC1, según dicta el protocolo, envía este mensaje, el servidor le envía este mensaje al cliente que es PCX diciendo cuál es la versión de SSH con la que está trabajando y en dónde está instalada, que es en el sistema operativo Ubuntu. PCX responde con ACK y finalmente el cliente PCX ya ha obtenido la información que buscaba y por eso cierra la conexión con los mensajes de finalización de conexión. Fin ACK, el servidor contesta con fin ACK y el último ACK. Ahora el enunciado nos indica que arranquemos un servidor de HTTP en PC1. Estará escuchando este servidor de HTTP en el puerto 80. Para arrancar el servidor de HTTP en el puerto 80 vamos a usar este comando. Si lanzamos otro terminal en PC1, veremos cómo ahora hay un servicio escuchando en el puerto 80. Teníamos el del puerto 22, que era el servidor de SSH, y ahora el servidor de HTTP que hemos lanzado. Arrancamos de nuevo una captura en R3 y lanzamos el sondeo equivalente al anterior, pero añadiendo el puerto 80. En este caso se están escaneando los dos puertos 22 y 80. El 22 nos da la misma información que antes y en el caso del 80 nos está dando la información del servidor de HTTP que hemos arrancado, que es un servidor HTTP programado en Python. Interrumpimos la captura en R3 y cargamos esta captura en Wireshark. Vemos ahora, igual que antes, que primero intenta descubrir el servicio que hay en el puerto 22 y en el puerto 80. Cuando le contestan desde el puerto 22 desde el puerto 80, PCX, Nmap, manda un mensaje de reset y ahora va a abrir de nuevo la conexión con esos dos puertos para averiguar el tipo de aplicación que está escuchando detrás. En el caso del 22, pues el servidor de SSH le contesta con la información de la implementación del servidor de SSH que está arrancado y en el caso del puerto 80, una vez que se ha establecido la conexión, PCX manda una solicitud de una página web, la página barra, que es la página principal del servidor. El servidor le contesta y si desplegamos la información de las líneas de cabecera dentro del protocolo HTTP, vemos que aquí en esta línea de cabecera viaja la información sobre la implementación del servidor de HTTP que está arrancado en la máquina PC1. Una vez que ha averiguado esta información, PCX va a enviar el fin para finalizar la comunicación. En la última parte de la práctica se va a realizar un sondeo UDP.
tenemos arrancado un servidor de DNS escuchando en el puerto 53, que es el puerto UDP habitual para DNS. Este servidor de DNS se encuentra arrancado en la máquina R3. Por ello, vamos a realizar un sondeo a la dirección IP de R3 y vamos a realizar una captura en R4 ETH0. Estamos sondeando 11 puertos del puerto 50 al puerto 60 y solo el puerto 53 se encuentra abierto. Si voy a la máquina, veo que es el puerto 53 el que se encuentra abierto en todas sus interfaces, tanto en IPv4 como en IPv6. Interrumpo la captura de R4 y veo que paquetes se han capturado. Primero vemos que PCX va a intentar realizar una resolución al DNS, una resolución inversa, para obtener el nombre de la máquina que estamos sondeando. En este caso, el nombre de la máquina es r3.com y se lo devuelve en este registro de respuesta de DNS. Luego, a continuación, vemos cómo PCX va a sondear cada uno de los puertos que le hemos configurado, es decir, desde el puerto 50 a el puerto 60. La mayoría de estos puertos en UDP no tienen ningún servicio escuchando. Por lo tanto, UDP, como es no fiable, UDP no tiene la responsabilidad de contestar con un mensaje diciendo que no hay ninguna aplicación escuchando. Esto sí lo hace TCP enviando un mensaje de reset, pero UDP no. Lo que sí ocurre es que la máquina va a contestar con un mensaje ICMP de port unreachable, es decir, el puerto es inalcanzable porque no hay una aplicación escuchando en ese puerto, pero el protocolo encargado de indicar este mensaje de error es ICMP y no el propio UDP. Fijaros que en el homólogo TCP sí que era TCP el encargado de decir que no había ninguna aplicación escuchando enviando un mensaje de reset. Vamos a configurar un filtro para ver qué mensajes me está respondiendo la máquina sondeada. Nos fijamos que nos está respondiendo con los mensajes port unreachable, como hemos comentado antes, pero además nos está respondiendo con un mensaje desde el puerto 53, que es el puerto de DNS, indicando que la función estado del servidor no está implementada. No está implementado el que el servidor responda con su estado. Vamos a ver cuál es el mensaje en particular que le ha enviado PCX al puerto 53 para obtener esa información. Fijaros que al puerto 53 PCX ha enviado las peticiones de PTR, que es una solicitud inversa para averiguar el nombre a partir de una dirección IP, y también ha enviado este mensaje que vemos aquí, que es petición del estado del servidor de DNS, y es un mensaje donde se le está solicitando el estado del servidor. Por eso el servidor que no tiene implementada esta funcionalidad le contesta que no está implementado. De esta forma, Nmap sabe que en el puerto 53 hay un servidor escuchando y en el resto de los puertos que estamos sondeando no hay servidor.